Hola chicos, muy buenas tardes, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la sesión número 41 de la Ley del Uno. Estamos haciendo el repaso de este libro maravilloso que contiene mucho conocimiento metafísico de todo tipo. Tiene información ufológica, entre otras muchas cosas. Hemos ido aprendiendo bastante acerca de estos libros. Vamos por el tercero, son 5 libros. Vamos sacando lo más importante, si se quiere, de ellos, lo más jugoso para entender lo que está aconteciendo en nuestro planeta en el día de hoy. Esa es la razón principal. Para eso estamos aquí, para ver desde otro ángulo, desde otra perspectiva, lo que ocurre en el planeta Tierra hoy en día, para poder dejar el miedo, el drama de lado y ver esta experiencia de otra manera, ¿verdad? Entenderla desde el punto de vista metafísico para saber cuál es el fin de este gran catalizador que vive la humanidad hoy en día. Muchas personas de este mundo todavía están desprovistas del conocimiento metafísico y del entendimiento de que este universo, de que esta galaxia, de que este sistema solar está absolutamente lleno de vida, y ha llegado el momento entonces de que lo entendamos. Cada día más son las personas que reportan avistamientos. Los hemos tenido aquí en Medio Oriente, le están sucediendo por mucho en Uruguay, en Uruguay y en Sudamérica en general, ¿verdad? A medida que la frecuencia va subiendo, la gente se va despertando a este conocimiento, a esta verdad, entonces ellos se dejan ver más y más. Siempre tienen que recordar que es aquel dicho, ¿verdad? Pide y se te dará. Ellos no pueden intervenir en nuestro libre albedrío, mucho lo hemos leído ya en este libro de la Ley del Uno, como ellos no pretenden quebrantar nuestro libre albedrío, y la idea es que nos mantengamos en nuestro camino de evolución, ¿verdad? Pero ese camino ha llegado al punto en que debemos despertar a la realidad universal de que todos somos uno, que somos parte del gran único creador, conciencia cósmica infinita, o Dios, como quieran llamarle. Entonces hoy puse en el grupo un lindo texto que copié del grupo Rama Uruguay, y lo voy a leer para comenzar nuestro trabajo, y creo que nos va a servir para entender qué es lo que estamos haciendo. Dice así: en vidas pasadas, la reunión del alma y del espíritu fue un evento muy individualizado y personal, no uno experimentado por las masas, solo por unos pocos. Ahora es un tiempo de despertar masivo, un tiempo de reunión global, galáctica y universal, y ascensión a un estado elevado de conciencia. La naturaleza divina presente en cada uno de nosotros está a punto de manifestarse plenamente. Pregunta: ¿estás listo para aceptar este desafío? Ahora tienes el potencial de conectarte con las muchas facetas de tus familias de almas, tu ser superior, tus muchas almas superiores y tu átomo de semilla divina. A un nivel cósmico, el Creador Supremo ahora está enviando el resplandor de sí mismo a través de los grandes soles centrales, que se filtra hacia la Tierra en grandes estallidos de la llama de vida, a través del Sol de tu sistema solar. A medida que ese resplandor se expande y se vuelve más poderoso y de mayor alcance, tú, junto con otros trabajadores de la luz, se convertirán en una fuerza unificada a la que nada se le negará. Una fuerza para la transformación y el cambio del orden más alto. Sé valiente y no te enfoques en las sombras. Sé valiente en tu visión. Ve lo que está bien en tu mundo, reforzando así el amor y luz que habita dentro de cada persona que conoces. No te concentres en las sombras, porque donde sea que enfoques tu atención, ahí es donde está tu energía, ahí es donde irá tu energía. Te hemos dicho muchas veces, entre comillas, tu único y verdadero enemigo es el miedo. Sin embargo, el miedo sigue siendo uno de tus mayores obstáculos en el camino de la ascensión. Libera el miedo al futuro y al fracaso.
Esfuérzate por mantenerte centrado dentro de tu sagrado corazón, mientras irradia amor-luz hacia el mundo de la forma. Luego, observa cómo se desarrollan los milagros. Ustedes son maestros de la manifestación, no lo olvides. Cree en ti mismo y deja de crear esas cosas que te causan dolor, culpa y sufrimiento. Conviértete en un co-creador de la luz, la paz, el equilibrio y la armonía una vez más, y ayuda a recuperar la belleza prístina del planeta Tierra y la armonía entre todos los seres. Comenzaste a volverte hacia adentro, domesticar el cuerpo del deseo, del ego y reconectar con el alma suprema y las múltiples facetas de tu luz y de tu ser superior. Ahora estás listo para mostrar y compartir tu sabiduría y las enseñanzas de la nueva era de la iluminación con otras almas queridas que recién comienzan a despertarse. Las masas se agitan y la necesidad de orientación e inspiración crecerá y se extenderá rápidamente a todas las personas en todas las partes del mundo. Les decimos a todos que ya es hora de comenzar a escuchar su propia guía interna para que puedan comenzar a confiar en sus poderes intuitivos. Alinea tu voluntad con tu ser superior, que nos permite guiarte al lugar donde serás más efectivo, a las situaciones que también te ayudarán a avanzar a lo largo del camino de la ascensión, con facilidad y gracia, a medida que creas tu versión del paraíso en la tierra. Permítenos ser tu guía y seguir esa pequeña voz interna que es nuestra forma de comunicarnos contigo en el presente. Vamos a guiarlos a todos a lo largo de esta transformación. A medida que tengas más confianza con tu nueva sabiduría y comiences a confiar en tu conocimiento interno, descubrirás que las personas se sentirán atraídas por ti. Tienes la capacidad de coordinar y reunir a otros que buscan encontrar su camino. Se les guiará a todos para ayudarlos a comprender el proceso de transformación que están experimentando en un nivel u otro durante estos tiempos de transformación acelerada. Te aseguramos que si estudias e integras la información y las herramientas que hemos ofrecido durante estos últimos años y luego compartes tu sabiduría con aquellos en el camino que también están buscando su verdad más elevada, encontrarás muchas almas queridas que están ansiosas y dispuestas a escucharte. Todos ustedes tienen el potencial de ser sanadores de almas, amados. Te pido que irradies el amor que le enviamos a aquellos que todavía sufren en el dolor y la ilusión de la tercera y la cuarta dimensión inferior. Muchos de ustedes han acordado integrar la cantidad máxima de las frecuencias más altas de la luz divina de nuestro Padre Madre Dios, que ahora están disponibles para ustedes, portadores de las semillas estelares de la memoria divina. Sabemos que a veces experimentas síntomas incómodos y cambios de humor, pero esto pasará a medida que tu cuerpo físico libere más y más de las energías impactadas o negativas desde adentro. A medida que pasa el tiempo, refinarás el recipiente físico mientras integras más de tu ser divino. Es algo que nunca antes se había hecho en la Tierra. Te honramos por estar entre los precursores de este proceso. Aquellos de ustedes que están mostrando el camino, lo están haciendo mucho más fácil para aquellos que lo siguen. Tú tienes el poder de transformar lo que te rodea, amados. Pueden ayudar a transformar a sus familias, sus vecinos, sus vecindarios, las ciudades y países en los que residen, y en última instancia, el mundo. Sé valiente en tu visión, ve lo que está bien en tu mundo, reforzando así el amor y luz que habita dentro de cada persona que conoces. No te concentres en las sombras, porque donde sea que enfoques tu atención, ahí es donde irá tu energía. Nosotros, habitantes de los reinos angélicos, estamos aquí con gran fuerza para ayudarlos a pasar por estos tiempos de evolución y grandes cambios. Sin embargo, debes solicitar nuestra asistencia, ya que no podemos infringir tu libre albedrío. Eres un maestro de la luz. Les pedimos a cada uno de ustedes que reclamen el lugar que les corresponde como maestro de luz. Y recuerden, al integrar el conocimiento del Espíritu y la verdad iluminada, les pedimos que avancen y compartan su sabiduría.
Si no haces nada más que extraer e integrar tu máxima cantidad de partículas diamantinas de luz creadora y luego irradiar una porción hacia el mundo y hacia la humanidad, será suficiente. Se ha emitido un mandato divino que establece que el proceso de reunificación se activará de la forma más completa posible para acelerar el proceso de evolución cósmica. Esto significa que los límites y las barreras dentro de las mentes y los corazones de la humanidad, así como a todas las religiones, naciones, culturas y razas, tendrán la oportunidad o enfrentarán el desafío de dejar ir todo lo que no está en armonía con las creaciones de nuestro Dios Padre y Madre. Nos mantenemos unidos en los reinos de la luz y les extendemos nuestro corazón y nuestras manos para atraerlos dentro del círculo de la unidad cósmica. ¿Darás un paso adelante? Te rodeamos y envolvemos en un campo áurico de luz y protección, Arcángel Miguel, y esto fue canalizado por Rona Besani. Creo que es un texto muy lindo, un texto que dice mucho acerca del trabajo que estamos haciendo. Creo que tenemos ahora, con esta lectura que hemos hecho, suficiente base para entender lo que dice este mensaje, para entender cómo son los procesos de evolución, para entender cuál es nuestro potencial y nuestra posición en este proceso de ascensión, para que podamos llevarlo adelante. Así que eso es lo que quería leer para empezar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Hoy entonces tenemos aquí a María Carballo. Buen día, hola, hello Dimple, how are you? Ninoska, buen día Ninoska, ¿cómo estás? Voy a hacer esto de la cámara, a ver qué tal hoy. Ana Elena, hola, ¿cómo estás? Hola Luisito, Miriam, Ana María, ¿cómo estás? Voy a traerlos a la cámara. Alicia y Matías, perfecto, está todo el grupo aquí, ¿eh? Me alegro que estén por aquí. Vamos a continuar con nuestra lectura, nuestro crecimiento entonces espiritual, de entendimiento, de conocimiento, para que podamos entonces saber cómo enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy en este mundo y entender por qué está sucediendo. Estamos en la sesión número 54, estamos por la página 33 de 200 páginas de este libro. Vamos a ver qué dice. Dice el interrogador: en el caso de la polarización en el servicio al yo, ¿qué tipo de catalizador programarían las entidades que siguen este camino cuando alcanzan el nivel suficiente para programar su propio catalizador? Y habíamos hablado anteriormente de que el logo, ¿verdad? O la programación de catalizadores es automática, de alguna manera tiene cierto automatismo, por decirlo así, hasta que nosotros adquirimos la conciencia suficiente para programar nuestros propios catalizadores. Dice Ra: la entidad orientada negativamente programará la separación máxima y el control sobre todas aquellas cosas y entidades conscientes que percibe como diferentes del yo, ¿verdad? Esto es el tipo de catalizador que realiza una entidad del servicio al yo. Dice entonces, repito, la entidad orientada negativamente programará la separación máxima y el control sobre todas las cosas y entidades conscientes que percibe como diferentes del yo. Entonces, párrafo importantísimo para entender nuestra realidad actual y cómo ciertos organismos que están a cargo de ciertas entidades en este mundo que son del servicio al yo están haciendo lo que están haciendo porque están programando sus catalizadores de experiencia y porque ese es el camino que ellos han elegido. Entonces, es muy fácil entender la situación actual cuando entendemos este tipo de cosas, ¿verdad? Dice el interrogador: la entidad orientada positivamente podría seleccionar cierto camino angosto de pensamiento y actividades durante una encarnación y programar condiciones que podrían crear dolor físico si no lo sigue. ¿Es así? Y Ra le dice: así es, ¿verdad? O sea, hay quienes han trazado un camino muy angosto que no permite demasiado desvío, ¿verdad? Porque
quieren progresar y quieren tener estos catalizadores justamente para hacer gran progreso espiritual. Entonces, cuando se sale del camino, vienen los llamados a atención. Dice, y actividades y programar condiciones que podrían crear dolor físico si no lo sigue, ¿verdad? O sea que atento a nuestro cuerpo, las enfermedades, cuestiones que nos estén trayendo dolor físico, también nos van a hacer entender que no estamos en el camino que deberíamos estar. Ese dolor significa algo. Ya dijimos que todo lo que nos afecta en el sistema, a nivel de cuerpo, tiene una razón de energía, ¿verdad? Una razón metafísica. Dice el interrogador, ¿una entidad orientada negativamente haría algo así? ¿Podrías dar algún ejemplo? Y dice Ra, y está hablando de la programación de dolor, ¿verdad? Dice, soy Ra, por lo común, un complejo mente-cuerpo-espíritu individual de orientación negativa programará riqueza, una existencia fácil y las mayores oportunidades para alcanzar el poder. Así muchas entidades negativas rebosan de la distorsión del complejo físico que llamáis salud. A pesar de ello, una entidad de orientación negativa podría escoger una condición dolorosa para perfeccionar la distorsión hacia procesos mentales emotivos como la ira, el odio y la frustración. Dicha entidad podría emplear toda una encarnación en afilar un filo imperfecto de odio o de ira y poder polarizar así más negativamente o hacia la separación, ¿verdad? Entonces, de nuevo, todo esto es material muy, muy importante porque a medida que la gente despierte, los van a ver a ustedes ya en el camino y les van a preguntar ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es la intención del sufrimiento? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Entonces van a poder explicarles cómo existen individuos del servicio al prójimo, individuos del servicio al yo y por qué estos individuos del servicio al yo hacen lo que hacen, ¿verdad? Este es el libro 3 de la Ley del Uno, página 28, en este caso, aquí en el libro. Entonces, dice el interrogador, antes de la encarnación, cuando una entidad se ha hecho más consciente del proceso evolutivo y ha seleccionado un camino, ya sea positivo o negativo, en algún punto se da cuenta de lo que desea hacer para desbloquear y equilibrar sus centros de energía. En ese momento, y es pregunta, ¿es capaz de programar en la experiencia vital los catalizadores que le ayudarán en su proceso de desbloqueo y equilibrio? Y Ra le dice, así es, ¿verdad? Entonces, voy a repetir, dice antes de la encarnación, cuando una entidad se ha hecho más consciente del proceso evolutivo y ha seleccionado un camino, ya sea positivo o negativo, ¿verdad? Nos dimos cuenta de nuestro proceso evolutivo. En algún punto se da cuenta de lo que desea hacer para desbloquear y equilibrar su centro de energía. En ese momento es capaz de programar en la experiencia vital los catalizadores que le ayudarán en su proceso de desbloqueo y equilibrio, y le contesta, así es. Cuán importante entonces ustedes tomar la rienda de su proceso evolutivo para comenzar, si es que no lo han hecho ya, a programar sus catalizadores de experiencia para poder desbloquear esos centros de energía que presentan algún bloqueo. Dice el interrogador, entonces la finalidad de lo que llamamos el estado de encarnación física parece ser casi o totalmente la de experimentar el catalizador programado y evolucionar después en función del mismo. ¿Es así? Dice Ra, vamos a esclarecer que la finalidad de la encarnación es la evolución de mente, cuerpo y espíritu. Para ello, el catalizador no es estrictamente necesario. Sin embargo, sin el catalizador no suele manifestarse el deseo de evolucionar ni la fe en el proceso. Y por tanto no se produce una evolución. Por consiguiente, el catalizador se programa y se diseña para el complejo mente, cuerpo, espíritu y sus necesidades específicas. Así, es deseable que un complejo mente, cuerpo, espíritu sea consciente y preste atención a la voz del catalizador experimentado, obteniendo de él lo que se propuso obtener a través de la encarnación. Estamos teniendo un capítulo hoy, muchachos, mis amigos, amigas, muy
muy potente, muy lleno de linda información. Dice el interrogador: parece entonces que los que siguen el camino positivo, al contrario de los que siguen el negativo, tendrían el objetivo opuesto en los tres primeros rayos, rojo, naranja y amarillo. Cada camino trataría de utilizar los rayos precisamente de modos opuestos. ¿Es así? Y dice Ra: es precisamente correcto, e incluso es esencialmente correcto. Existe una energía en cada uno de los centros de energía necesaria para mantener el complejo mente-cuerpo-espíritu, que es el vehículo de la experiencia, en la conformación y la composición correctas. Tanto las entidades negativas como las positivas hacen bien en reservar esta pequeña parte de cada centro al mantenimiento de la integridad del complejo mente-cuerpo-espíritu. Sin embargo, superado este punto, es cierto que la entidad negativa utilizará los tres centros inferiores para la separación y para el control sobre los demás por medios sexuales, mediante la reafirmación personal y mediante su actividad en vuestras sociedades. Más claro, creo que no puede estar. Si quieren, lo vemos de vuelta, me van diciendo, ¿no? Pero el concepto se entiende, ¿verdad? Cómo se utilizan los centros de energía bajos en el caso de las entidades del servicio al yo, y de qué manera se utilizan para poder entonces obtener los beneficios deseados. Lo voy a repetir, dice: la entidad negativa utilizará los tres centros inferiores para la separación, para el control sobre los demás por medios sexuales, mediante la reafirmación personal y mediante la actividad en vuestras sociedades, ¿verdad? Dice: por el contrario, la entidad de orientación positiva transmutará la poderosa energía sexual del rayo rojo en una transferencia energética del rayo verde. Creo que aquí habla del rayo rojo, pero debería ser rayo naranja, pero quizás lo corrija más adelante, ¿verdad? Que es la parte sexual. El rayo rojo es la conexión con la tierra, pero bueno, puedo estar equivocado yo también. Dice: por el contrario, la entidad de orientación positiva transmutará la poderosa energía sexual del rayo rojo en una transferencia energética del rayo verde y en la irradiación de los centros azul e índigo, y de manera similar transmutará la yoidad y su posición en la sociedad en situaciones de transferencia de energía en las que pueda fusionarse con los demás y servirles para finalmente irradiar hacia ellos sin esperar recibir nada a cambio. Bien clarito cuál es el camino de cada uno en este sentido. Entonces, a ver quién más está por aquí. María Carvalho, hola. Isarelda, hola chicas. Después tienen que, ya que entraron un poquito tarde, ver la primera parte porque tenemos muy buena información. Hoy está jugoso el capítulo. Seguimos. El interrogador dice, o pregunta más bien, dice: ¿es posible que describáis la energía que penetra en esos centros de energía y su trayectoria desde su origen, su forma y su efecto? Dice Ra: es posible en parte. Bueno, hacedlo por favor. Y Ra dice: el origen de toda energía es la acción del libre albedrío sobre el amor. La naturaleza de toda energía es luz. Los medios de su entrada en el complejo mente, cuerpo, espíritu son dos. En primer lugar, existe la luz interior, que equivale a la estrella polar del yo, la estrella que guía. Esa es la prerrogativa y verdadera naturaleza de todas las entidades. Esta energía reside en el interior. El segundo punto de entrada es el polo opuesto al de la estrella polar, por así decir, y puede observarse, si deseáis utilizar el cuerpo físico como analogía del campo magnético, entrando a través de los pies, desde la tierra y a lo largo del punto inferior de la espina dorsal. Este punto de entrada de luz de la energía universal es
indiferenciado hasta que comienza el proceso de filtrado a través de los centros energéticos. Los requisitos de cada centro y la eficacia con la que el individuo ha aprendido a captar la luz interior determinan la naturaleza del uso que realiza la entidad de esa energía entrante. Ya lo habíamos hablado anteriormente, esta parte, ¿verdad? Cómo la energía entra por debajo, comenzando por el chakra raíz y después subiendo y vamos integrando, a medida que vamos desbloqueando los puntos de energía, vamos viendo las cosas de diferente manera, vamos absorbiendo el catalizador de la experiencia de manera diferente. Dice el interrogador, pregunta, ¿el catalizador de la experiencia sigue el mismo camino? Quizás sea una pregunta algo simple. Y dice Ra, no es una pregunta sin sentido, pues el catalizador y los requisitos o las distorsiones de los centros energéticos son dos conceptos relacionados tan estrechamente como las dos hebras de una cuerda. Hablamos de esto porque no quiero que dejar el concepto claro, ¿verdad? Entra la energía desde abajo, en nuestro chakra raíz es aquel que nos mantiene, es el de la seguridad, ¿verdad? Es el más animalístico, si se quiere, es el instinto de supervivencia. Después el chakra sexual, ¿verdad? Y el punto amarillo, el centro de energía amarillo, donde está de alguna manera expresado el yo. Entonces vamos viendo las diferentes experiencias que se nos presentan a través de esos diferentes puntos, ¿ok? Lo veo desde el punto de supervivencia, desde el punto del amor, desde el punto del yo, desde el punto de sexual, desde el punto del yo. Después, a medida que he desbloqueado esos puntos, los veo desde el punto de vista del amor, de la irradiación, y etcétera. Y ahí vamos, ¿no? Ese es el asunto, poder ir desbloqueando, dejar de ver las experiencias desde un punto de vista de la supervivencia e ir subiendo, ¿verdad? Dice el interrogador, he planteado la pregunta porque en una sesión anterior habéis mencionado que el catalizador de la experiencia se experimenta primero por el polo sur y se evalúa respecto a su valor para la supervivencia. ¿Podríais ampliar ese concepto? Y dice Ra, hemos abordado el proceso de filtrado por el que las energías entrantes son atraídas hacia los centros superiores según las distorsiones de cada centro de energía y la fortaleza de la voluntad o el deseo que emana de la conciencia de la luz interior. Para una explicación más específica, podríais formular una pregunta más correcta. Perdón, no dice más correcta, dice más concreta. Dice el interrogador, voy a hacer una afirmación que podría no ser del todo correcta, y en ese caso podríais corregirme. Avanzando a través de los pies y de la base de la espina dorsal tenemos la energía total que el complejo mente, cuerpo, espíritu recibirá en forma de lo que llamamos luz. A continuación, cada centro de energía filtra y emplea una parte de esa energía del rojo al violeta. ¿Es así? Y dice Ra, es básicamente correcto, con las siguientes excepciones. La afluencia de energía termina en el rayo índigo. ¿Okay? Termina aquí. El rayo violeta es el termómetro o indicador del conjunto, ¿verdad? Okay, vamos a filtrar las experiencias hasta el rayo índigo y el violeta dice que es el termómetro o indicador del conjunto. Bien. Dice el interrogador, a medida que los centros energéticos absorben esa energía, llega un punto en que no es únicamente absorbida por el ser, sino que además se irradia desde el centro energético. Creo que ese proceso comienza en el centro energético azul y se produce también en los centros índigo y violeta. ¿Es así? Y dice Ra, en primer lugar quisiéramos decir que no habíamos terminado de contestar la pregunta anterior y por ello podríamos contestar parcialmente a las dos preguntas diciendo que en la entidad totalmente activada tan solo se utiliza esa pequeña parte de la luz entrante necesaria para afinar el centro energético, mientras que la mayor parte de la luz restante queda libre para canalizarse y ser atraída hacia la parte superior. Dice, para responder a la segunda pregunta con mayor profundidad, podemos afirmar que es correcto que la radiación sin necesidad de reacción comienza con el rayo azul, aunque el rayo verde, al ser el gran rayo de transición, debe recibir cuidadosa atención, pues hasta que no se haya experimentado y dominado en gran medida
la transferencia de todos los tipos de energía, existirán bloqueos en las radiaciones de los rayos azul e índigo. Bueno, un montón de palabras que, si bien muy interesantes, llevarlas a la práctica es otra cosa, ¿verdad? Dice de nuevo, en este contexto la emanación violeta es un recurso desde el que, a través del rayo índigo, puede contactarse con la infinidad inteligente. La radiación no será del rayo violeta, sino más bien del verde, el azul o el índigo, según el tipo de inteligencia que la infinidad haya transformado en energía discernible. Dice, en ese caso la radiación del rayo verde es la de la sanación, la del rayo azul, la comunicación y la inspiración, y la del rayo índigo, la energía del adepto que tiene su lugar en la fe. Bien. Entonces, verde sanación, rayo azul es comunicación e inspiración, índigo energía del adepto que tiene su lugar en la fe. Dice el interrogador, ¿qué ocurre si un complejo mente-cuerpo-espíritu siente la sensación durante la meditación en el centro del rayo índigo? ¿Qué es lo que siente? Y creo que él está buscando la manera de hacer esta pregunta porque la sesión anterior quiso saber al respecto, porque él mencionó que en la meditación sentía la energía en el rayo índigo y Ra no le quiso dar la respuesta, así que creo que por aquí la estaba poniendo por otro lado. En el caso anterior él había preguntado si había algún bloqueo y por eso Ra no le quiso contestar. Voy a repetir la pregunta. Dice, ¿qué ocurre si un complejo mente-cuerpo-espíritu siente la sensación durante la meditación en el centro del rayo índigo? ¿Qué es lo que siente? Soy Ra. Esta va a ser la última cuestión para esta sesión de trabajo. Quien siente esa activación experimenta la afluencia de energía a ese centro energético para utilizarla a fin de desbloquearlo, para su sintonización con la armonía de los restantes centros energéticos o para activar la puerta de acceso a la infinidad inteligente. No podemos ser más específicos, pues cada una de estas tres tareas la experimenta la entidad que percibe esa distorsión del complejo físico. Buenísima esta respuesta, porque como les dije también durante mi meditación siento la energía en el tercer ojo y aquí se me da la respuesta, si bien esto ya lo he leído un par de veces, pero es imposible acordarse de todo, ¿verdad? Por eso es bueno repasarlo, e incluso hay una página, la página de LL Research tiene una sección donde incluso si ustedes lo quieren googlear, ponerlo en Google, ponen la ley del 1 y ponen por ejemplo rayo azul o la ley del 1 pirámides, y eso le va a dar todo el contenido que tiene relación con pirámides en los libros de la ley del 1. Ellos han puesto su material muy disponible de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Entonces si quieren consultar algo en algún momento pueden hacerlo. Van a Google y ponen la ley del 1 y lo que quieran saber. Cristales. Entonces le va a salir todo lo que tenga ese contenido en los libros de la ley del 1. Bueno, el interrogador hace la pregunta acerca del instrumento, acerca de Carla. Y Ra se despide, dice, regocijaros en el poder y la paz del infinito creador Adonai. Hemos llegado a la sesión 55 del 5 de junio de 1981. El clásico saludo de Ra habla sobre el estado del instrumento, habla de las energías vitales de ella. Y el interrogador dice entonces, pregunta si hay algo que pudieran hacer al respecto. Él habla de que la gratitud que ella siente y la atención que le dedica al grupo es muy importante, ¿verdad? Para ella y para su energía. Lo hemos nombrado anteriormente, lo hemos dicho anteriormente. Todo lo que nosotros pensamos o emanamos o sentimos hacia otra persona, la otra persona lo siente, ¿verdad? Y eso se transmite como forma de energía, positiva o negativa, ¿verdad? Así que hay que también tener mucho cuidado. Ok, dice, quisiera formular un par de preguntas acerca de información anterior que no he comprendido. Dice, espero que esto me ayude a entender las configuraciones mentales
que hemos abordado. Dice, en la penúltima sesión habéis afirmado, entre comillas, sin embargo, esto representa un riesgo para las entidades de Orión debido a la frecuencia con que las entidades negativas cosechables tratan de dirigir el contacto de Orión, al igual que estas entidades ofrecen contactos planetarios negativos. Él quiere clarificación acerca de eso. Y pregunta, ¿podéis explicar los mecanismos que afectan a la polarización de la conciencia respecto a esta afirmación? Y dice Ra, la polarización negativa resulta muy favorecida por la subyugación o esclavitud del prójimo. El potencial entre dos entidades de polaridad negativa es tal que la entidad que esclaviza o controla a la otra aumenta su polaridad negativa. La entidad controlada o esclavizada al servir a un prójimo necesariamente perderá polaridad negativa, aunque aumentará su deseo de elevarla. Ese deseo tenderá después a crear situaciones con las que recuperar polaridad negativa. Claro, imagínense lo que es habitar, bueno, no se lo van a imaginar porque ya lo habitan, un mundo que tiene mucha polaridad negativa, ¿no? Manifiesta, pero imagínense, porque todavía en este mundo hay mucha polaridad positiva también, imagínense vivir en un mundo donde está totalmente orientado al servicio al yo. Están todos en todo momento buscando cómo se van a polarizar más y cómo van a esclavizar al otro, ¿no? Imagínense qué ambiente en esos lugares. Dice el interrogador, debo entender entonces que el simple hecho de que una entidad de tercera densidad haga un llamamiento a un cruzado de Orión es una acción polarizadora para ambas entidades. Y dice Ra, no es correcto, el mecanismo de llamamiento no guarda la mínima relación con el mecanismo de control. La entidad que realiza el llamamiento es un neófito que suplica ayuda en una comprensión negativa. Si nos permitís hacer uso de esa expresión imprecisa, la respuesta de Orión incrementa su propia polaridad negativa al difundir la filosofía de la negatividad, por la que esclaviza o controla a la entidad que realiza el llamamiento. Sin embargo, existen casos en los que el contacto se torna una lucha, prototipo de la negatividad. En esa lucha, quien hace el llamamiento no trata de solicitar ayuda, sino de exigir resultados. Puesto que la entidad de tercera densidad negativa apta para la cosecha tiene a su disposición un nexo de experiencia encarnada, y puesto que los cruzados de Orión están en su mayor parte sometidos a la primera distorsión, a fin de avanzar, la entidad de Orión es vulnerable a tal control si se realiza adecuadamente. En ese caso, la entidad de tercera densidad se convierte en el dueño de la situación y el cruzado de Orión queda atrapado y puede ser controlado. No ocurre con frecuencia, no obstante, cuando ocurre, la entidad de Orión o el complejo de memoria social experimenta la pérdida de polaridad negativa en la misma proporción que la entidad de tercera densidad gana el control. Qué interesante esta pulseada, ¿verdad?, de la parte negativa y cómo uno gana y pierde polaridad en esta interacción que tienen con el ser humano, ¿verdad? Pero es un riesgo que toman y hasta ahora les ha ido bien, por lo visto. Dice el interrogador, habéis mencionado que esto funciona cuando se trata de dirigir la situación de forma apropiada. ¿Qué entendéis por forma apropiada? Dice, soy Ra. Dirigir la situación de forma apropiada es ser negativo en la medida adecuada. El porcentaje de pensamiento y de comportamiento que implican el servicio del yo debe ser próximo al 99% para que una entidad de tercera densidad negativa salga beneficiada en su lucha por el control. El interrogador dice, ¿qué método de comunicación con la entidad de Orión utilizaría un candidato de este tipo? Dice, soy Ra. Los dos métodos más frecuentes son, primero, el uso de las perversiones de la magia sexual. Segundo, el uso de las perversiones de la magia ritual. En cada caso, la clave del éxito es la pureza de voluntad del que trata de dirigir. La concentración en la victoria sobre el servidor debe ser casi perfecta. De nuevo, entonces,
información muy relevante, ¿verdad? En algún momento de el devenir de estos próximos años, quizás menos, quizás algunos meses, todo dependerá de cómo evolucione la situación actual en nuestro mundo, se va a tener que saber todo esto que solo algunos miembros de nuestra sociedad conocemos, que son todas estas rituales mágicos, sexuales, donde están involucrados niños, por ejemplo, que hacen estos grupos satánicos, como se le ha llamado, aquí vamos a nombrarlos como del servicio al yo. Aquí está la razón, aquí está bien descrito. Entonces, vamos a tener que entender por qué estos señores están haciendo todo lo que están haciendo y transmutarlo de alguna manera, aunque nos parezcan cosas aberraciones, como realmente lo son, pero vamos a tener que entender la parte metafísica de esto para poder transmutar esta energía y no querer pagar con la misma moneda, ¿verdad? Alguien puso por ahí un día en un comentario en uno de los grupos y dijo que bueno, que vamos a esto, que los torturen un rato también para que vean lo que sienten y después que lo manden a la cárcel. En realidad esa no es la salida, porque estás aplicando las mismas técnicas que ellos están aplicando. Entonces no es una salida por el amor, no es una salida la salida que estaría buscando un ser del servicio al prójimo. Por muy duro que parezca, de esta situación solo vamos a salir a través del amor y del entendimiento de que existe un creador infinito que está al tanto de todas las cosas y que este proceso de tercera densidad funciona así. No hay aquí algo que se le haya ido de las manos al creador, como lo digo muchas veces, ¿verdad? Hay que entender que la experiencia a la que estamos expuestos en este momento de tercera densidad, ya sabemos que estamos ya muy avanzados, pero es así. Por eso la duración de la tercera densidad son de 3 ciclos mayores de 25.000 años aproximadamente, lo que hace un ciclo maestro de 75.000 años, cuando la experiencia de cuarta, quinta y sexta son muchísimo más extensas. Por eso se ha querido, si ven la perspectiva muy ampliada del asunto, se ha puesto un breve periodo de tiempo, aunque nos parezca mucho 75.000 años, para la experiencia de tercera densidad para la polarización. Qué importante entonces es poder polarizarse y avanzar en el camino del amor para los que lo están buscando, para poder dejar de experimentar estas cosas. De todas maneras, ya ven cómo muchos hemos querido volver a esta experiencia para poder retribuir y también continuar polarizándonos y entendiendo al respecto, ¿verdad? Así que a quitarle, si se quiere, la parte de miedo, la energía negativa y concentrarnos en las cosas buenas como leímos anteriormente, ¿verdad? A dejar las sombras de lado, a entenderlas, entender también, nosotros tenemos nuestras sombras, poner luz sobre todo eso y enfocarnos en la luz que somos capaces de brindar. Dice el interrogador. A ver si estoy leyendo bien. ¿Podés decirme en las polarizaciones de la conciencia si hay alguna correspondencia respecto a lo que acabáis de explicar sobre este tipo de contacto y lo que estamos haciendo al comunicarnos con Ra? Dice Soy Ra, no existe relación entre nuestro tipo de contacto y el proceso de dominación. Este contacto puede caracterizarse como típico de los hermanos y hermanas de la aflicción, por el hecho de que los que reciben han tratado de prepararse para el sacrificio para él, sacrificando distorsiones periféricas, orientadas hacia el yo con el fin de prestar servicio. El complejo de memoria social Ra se ofrece también por su deseo de servir. Tanto el que hace el llamamiento como el que establece el contacto están llenos de gratitud por tener la oportunidad de servir al prójimo. Podemos señalar que esto no presupone que los que realizan el llamamiento o los de nuestro grupo se acerquen en forma alguna a la perfección o a la pureza
como la descrita en el proceso de dominación. El grupo que hace el llamamiento puede tener numerosas distorsiones y tener que trabajar en muchos catalizadores, al igual que los de Ra. El deseo acuciante de servir al prójimo, unido a las armonías únicas de los complejos vibratorios de este grupo, nos da la oportunidad de servir de canal para el infinito creador. Las cosas no llegan a los que son de orientación positiva, sino por medio de ellos. Entonces, bien, vamos a ver la siguiente pregunta y creo que lo podemos dejar por aquí. Dice el interrogador: gracias, en una sesión anterior habéis afirmado que, entre comillas, hasta que no se haya experimentado y dominado en gran medida la transferencia de todos los tipos de energía, existirán bloqueos en las relaciones de los rayos azul e índigo. ¿Podéis aclarar este punto? Dice: soy Ra. En este espacio-tiempo todavía no hemos cubierto la materia introductoria adecuada. Os rogamos que volváis a formular esa pregunta en una confluencia de espacio-tiempo más apropiada. Dice el interrogador: en cierta forma estoy tratando de hallar una vía de entrada a esta información. Quizás no esté en la dirección correcta. Habéis dicho que, entre comillas, al igual que nosotros, Ra, hemos sido ayudados por formas como la de la pirámide, también podríamos ayudaros a vosotros. Estas formas han sido mencionadas muchas veces, y también habéis dicho que las formas en sí mismas no son tan importantes. Veo que existe una relación entre estas formas y las energías que hemos estado estudiando respecto al cuerpo, y quisiera formular algunas preguntas sobre las pirámides para ver si podemos hallar una vía de comprensión para esta cuestión. Habéis afirmado, entre comillas, veréis que la intersección de los triángulos que se encuentran en el primer nivel de cada uno de los 4 lados forma un diamante en el plano horizontal. ¿Podrías especificar qué quiere decir este término de intersección? Bueno, va a hablar de cuestiones matemáticas acerca de la pirámide. Podemos dejar la conversación por aquí, haciendo énfasis en las cosas que hemos aprendido de cómo los diferentes tipos de orientación se manifiestan en su deseo de polarización, ¿verdad? Creo que hemos tenido bastantes clarificaciones acerca de por qué las entidades del servicio del yo hacen lo que hacen. Entonces podemos entender nuestro proceso de ascensión, nuestro trabajo aquí en esta tierra, y vimos al principio el material sobre el gran despertar de la conciencia humana y cómo todos ustedes forman parte de ese gran despertar y tendrán entonces que servir como guías para aquellos que llegan y van a llegar a ustedes. Así que la preparación está en sus manos para este trabajo. Es importante siempre el trabajo personal, ir poniendo la luz necesaria a nuestras sombras y tratando a nuestro mente, cuerpo, espíritu de la manera adecuada. Entonces, la gran recomendación aquí es entender que el catalizador que se está ofreciendo es eso, un catalizador para la experiencia, quitarle o desasociarlo con cuestiones negativas y llenar nuestro espíritu de cuestiones positivas, que así es como van a alimentar y a mejorar entonces el rendimiento de su propia luz, ¿verdad? Lo dejamos por aquí entonces, ya pasó casi 1 hora, para no hacerlo demasiado extenso. Si tienen alguna pregunta que quieran expresar, hello Rob, how are you? Alguna cuestión, algún comentario que quieran hacer, y si no, nos veremos mañana. También estoy pensando en adelantar el horario un poquito, más que nada aquí por temas de cambio de temperatura. Estamos entrando en el verano y a mí se me haría más fácil hacerlo un poco más temprano en la tarde, quizás hora de Uruguay. Estoy pensando que tal vez podría ser entre las 8 y las 9. Me dejan en los comentarios si les sirve, si les queda bien hacerlo a esa hora, y entonces podemos cambiar entonces el horario. Les mando un abrazo, que pasen bien y a seguir trabajando en cada uno de ustedes. Chao, chao.